Muy buen día. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí a esta su casa, la Facultad de Filosofía. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al primer encuentro nacional de paz y filosofía, desafíos, intersecciones y divergencias actuales. La mesa que tendremos a continuación se titula Paz, conflictos y adolescencias. Será una mesa híbrida en la que participarán 4 ponentes. Cada uno tendrá un máximo de 15 minutos. Al término de todas las participaciones, cederemos los micrófonos a las y los asistentes presenciales y virtuales. Me voy a permitir presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. El doctor Paris González Aguirre con la ponencia titulada Políticas Públicas, Ética del Cuidado y Paternidades, Desafíos para la Construcción de Masculinidades No Violentas y una Cultura de Paz. Bienvenido. La doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre con el trabajo titulado La formación de espacios dialógicos en las escuelas, un campo para la construcción de culturas de paz. Bienvenida. En virtual. Gracias. El doctor Alejandro César Antonio Luna Bernal, con la ponencia titulada Filosofía de los conflictos y ética del interés. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. La doctora Beatriz Eugenia Ornella Cerda, cuya ponencia se titula Pensar la paz desde los usos de las tecnologías para el cuidado de las niñas, niños y adolescentes. Bienvenida. Bien, a continuación voy a presentar la semblanza del doctor Paris González Aguirre, quien será nuestro primer ponente. Es investigador en estancia postdoctoral en la maestría en estudios filosóficos, es doctor en ciencias sociales por el Colegio de Harvard. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel C. Se ha desempeñado en diversas instancias educativas, impartiendo materias como problemas sociales contemporáneos, epistemología de las ciencias sociales, introducción a las masculinidades, masculinidades en la niñez y la juventud, y aproximaciones a los objetos de estudio, desde una perspectiva de género. Ha dado cursos y talleres sobre masculinidades en instituciones como la Red de Centros de Justicia para las Mujeres y Servicios de Salud Jalisco. Sus líneas de investigación son las subjetividades, los procesos identitarios, las masculinidades no violentas y las paternidades responsables. Le cedo la palabra al doctor Paris. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues, si me lo permiten, comenzaré con la exposición. Me gustaría como mencionar cuál es la base de este trabajo. Son la ética del cuidado y la cultura de paz. La ética del cuidado, pues, es una política pública que busca la interdependencia, responsabilidad contextual y, sobre todo, la solución, si me lo permiten, de las vulnerabilidades. Mientras que la cultura de paz nos habla no de la ausencia de guerra, sino de una justicia relacional, el bienestar colectivo, la equidad y, evidentemente, evitar el ejercicio de las violencias en cualquiera de sus modalidades. Considero importante abordar la cuestión de las masculinidades, particularmente las masculinidades no violentas, desde las intersecciones entre la ética del cuidado y la cultura de paz. ¿Dónde se interseccionan entonces? Ambas proponen acciones concretas contra los distintos tipos de opresiones, ya sea de género, de raza, posición social. Hay un privilegio de las emociones, como por ejemplo de la empatía, que esa es una de las sugerencias que se hace respecto a las masculinidades no violentas. ¿Dónde podemos observarlo? En particular, por ejemplo, en las paternidades responsables particularmente. Los contextos, o más bien hay que hablar entonces de dónde sucede o dónde puede darse este trabajo o esta forma de abordar la ética del cuidado y la cultura de paz. En los contextos de masculinidad hegemónica, y eso nos presenta varios desafíos respecto a la ética del cuidado. Primero,
Se supone, o una de las características de los cuidados de los hombres es que pues, no existen. Pensemos desde esta cuestión de las prácticas que están relacionadas con la masculinidad hegemónica, si me permiten ese término. Desde la masculinidad hegemónica, que no existe, evidentemente solo es una construcción teórica, desde la masculinidad hegemónica se dice o se piensa o se establece que los hombres pues no pueden ser cuidadores primarios. ¿Por qué? Porque eso significaría que son débiles, que son afeminados y demás adjetivos calificativos que denostan evidentemente la contraparte. No hay una estructura ni programas institucionales. ¿A qué me refiero con esto? No hay guarderías que permitan a los hombres, evidentemente, pues llevar a sus hijos. Si bien los programas o las facilidades que se dan son exclusivamente para las mujeres, los padres autónomos difícilmente pueden acceder a ese tipo de programas o de beneficios. También hay una interiorización de la autosuficiencia porque los hombres, lo que se supone que debemos hacer, pues, o la forma en la que los hombres debemos ser, pues es autosuficientes. No necesitamos hablar de nuestros problemas, no necesitamos ayuda de nadie. Sin embargo, o una de las posibilidades o de las oportunidades que se tiene es que muchos de los hombres, bueno, algunos de los hombres particularmente, en mi experiencia, académicos o personas que han estado o que han seguido de cerca los feminismos, pues están oponiéndose a estos roles tradicionales, particularmente de cuidados. Cuando hablo de estas cuestiones de las políticas públicas, yo considero que es importante redefinir el cuidado de una forma política. Es importante politizar la ética del cuidado. La ética del cuidado particularmente de los hombres. Debe vincularse a demandas actuales, como ya lo decía, las licencias paternales, servicios de guardería para padres autónomos y programas educativos que normalicen los cuidados masculinos. Aquí es importante porque hay una enorme tensión respecto a las formas en las que en las aulas se nos educa a nosotros como hombres, incluso nosotros como docentes. ¿Por qué? En mi caso particular, en las charlas que he tenido con padres, con informantes, docentes particularmente, me han comentado que nunca le pedirían a un hombre adornar un salón con globos, pero tampoco le pedirían a una mujer mover un escritorio. Desde ahí es que nosotros como docentes estamos incidiendo en la construcción de la masculinidad y de la feminidad, particularmente de la masculinidad hegemónica. Esto es importante porque, insisto, ahí vemos un conflicto entre lo que se espera de los hombres, lo que nosotros estamos transmitiendo a los hombres y a las mujeres, y pues cómo es que los cuidados particulares están dirigidos hacia ciertos lugares. Las paternidades y la interiorización de los modelos hegemónicos. Los padres se ven como proveedores económicos y hay un obligado distanciamiento emocional. ¿Qué es esto? Que mientras los padres se encarguen de proveer de manera digna, por decirlo de alguna manera, pues tienen el derecho de no mostrar emociones, porque pues al ser, insisto, responsables económicamente, pues no tienen ninguna responsabilidad otra. Una de las consecuencias de todo esto es que hay un constante o un marcado deterioro de la salud mental. Como sabemos, hay más suicidios de hombres que de mujeres. No estoy minimizando los problemas de las mujeres, evidentemente, pero para este trabajo en particular es importante mencionar que pues, hay más suicidios de hombres que de mujeres. También, desde las paternidades, es importante que nosotros mencionemos que hay una naturalización de la violencia como herramienta educativa y de control. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Para educar a nuestras hijas, hijos, hijes, estamos utilizando la violencia en cualquiera de sus formas, ya sea psicológica, física, etc. La paternidad hegemónica, si me lo permiten nombrarle así, tiene ciertas limitaciones. Primero, los roles hegemónicos. ¿Qué es esto?
todas las cosas que se imputan a los hombres y esta deontología de los hombres. Debe ser fuerte, debes tener un distanciamiento emocional, debes ser capaz de sostener a una familia desde tu rol como hombre. Seguramente muchos de aquí sabemos que es imposible que nosotros, o bueno, más bien es poco probable que nosotros con un solo trabajo podamos mantener una familia. Ese es uno de los, o más bien, esos son varios de los roles hegemónicos. También la violencia. Muchos de nosotros crecimos en ambientes machistas, hegemónicos y particularmente violentos. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, la letra con sangre entra. Esa es una de las máximas que a mí mis profesoras y profesores me enseñaron de manera física. También que cuando nos dejaban al cuidado de las abuelitas, por ejemplo, siempre les decían, y perdón por la expresión, te lo dejo con todo y nalgas, lo que significaba que era posible que nos agredieran de manera violenta si nosotros nos portábamos mal. Te lo digo como persona neurodivergente. Dicho esto de las neurodivergencias, es importante mencionar que también hay paternidades distintas, diversas. Por ejemplo, las neurodivergencias o las paternidades neurodivergentes presentan o permiten observar diferentes paternidades, porque las estrategias de cuidado son diferentes, ya que deben basarse, por las características particulares de estas paternidades, en la comunicación efectiva, en la honestidad, en rutinas particulares y en las emociones. ¿Qué las rutinas? Porque pues esto da cierta cierto sentido de regularidad, valga la palabra. También la coparentalidad. ¿Por qué? Esto significa que hay un reparto equitativo de los roles, lo que desafía, evidentemente, la división sexual del trabajo. Las mujeres no son las únicas que deben encargarse de la cocina, de la limpieza, sino que cada uno de nosotros, nosotros tenemos una función particular en la casa, ya sea lavar los trastes, planchar la ropa, cuidar que las hijas, los hijos y los hijos se tomen las medicinas, que muchos de los padres a los que yo he entrevistado difícilmente saben cuáles son las medicinas, las alergias, el tipo de sangre de cada uno de sus hijos e hijas. También en padres divorciados, por ejemplo, también es importante la coparentalidad, porque algunos hombres que también he entrevistado, he tenido oportunidad de entrevistar, pues simplemente se desentienden de las responsabilidades y no hay una sanción para ellos. Sin embargo, si una madre decide salir un sábado por la noche y dejar a sus hijos con la abuelita, muy probablemente haya una sanción social. Dicho esto, me gustaría mencionar que hay posibilidades enormes si nosotros abordamos el tema de las paternidades diversas. ¿Por qué? Porque esto nos permite observar que hay otras formas de criar. Por ejemplo, la crianza respetuosa se ha observado que tiene una incidencia particular en el ejercicio de las violencias, en particular de los hijos de los hijos varones. ¿Por qué? Porque si no estamos educando con violencia, estamos intentando prevenir el ejercicio de la violencia, la forma en la que estos niños varones se relacionan con la sociedad es diferente. Y ahí es donde entran las masculinidades no violentas. Los padres que cuidan, desarticulan la relación entre la masculinidad y la dominación. Porque si estamos criando con respeto, estamos partiendo del supuesto que los niños también son personas, no simplemente que nosotros debemos cuidar, que debemos dominar, porque pues esa es nuestra función como hombres. También es importante mencionar los vínculos emocionales que se crean si nosotros como padres cuidamos a nuestros hijos. Hay vínculos más fuertes, más estrechos, más resilientes y hay una reducción de la violencia interpersonal, lo que evidentemente pues redundaría en modelos nuevos para las siguientes generaciones, que sería más equitativos y mucho menos violentos. No estoy diciendo que las masculinidades no violentas van a eliminar la violencia contra los hombres y las mujeres, no.
pero sí es un semillero que nos permitiría generar dinámicas distintas. Tengo una conclusión. Y es una pregunta muy incómoda, particularmente para nosotros como hombres. Y habría que pensar qué estamos dispuestos nosotros a desaprender para que el cuidado, en este caso muy particular de este trabajo, deje de ser una excepción y se convierta en norma. ¿Cuáles son los privilegios que nosotros como hombres dejaríamos de lado simplemente para poder nosotros generar masculinidades distintas? La respuesta, evidentemente, no está en la teoría, en la academia. Podemos sustentarlo de manera teórica, por supuesto, pero esto se genera desde la vida cotidiana, en la cocina, en los cuidados, en las tareas de las hijas, los hijos, los hijes, en las responsabilidades de crianza, por ejemplo, en la lavandería, esos lugares donde los hombres ejercen el cuidado como acto revolucionario. Ahí se encuentra la semilla de la masculinidad no violenta. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Paris González Aguirre y a continuación me voy a permitir leer la semblanza de la doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre, quien nos acompaña en línea. Desempeña el cargo de profesora e investigadora titular C en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Es coordinadora de la maestría en estudios filosóficos. Asimismo, ha sido coordinadora regional del posgrado en la UPN y en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, donde coordinó el diseño curricular de programas de formación de formadores. Es doctora en educación por la Universidad de Guadalajara. Fue profesora frente a grupo y directora de educación primaria de 1984 a 1995. Así también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 2 desde el año 2010. Es profesora con perfil en el Programa de Desarrollo Profesional PRODEP desde 2009. Tiene 35 años como académica de la Universidad de Guadalajara y desde el año 1995 a la fecha es formadora en el nivel de posgrado en educación de diversas instituciones nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son adolescentes en contextos socioeducativos y sujetos de la educación en procesos formativos, la investigación educativa, es miembro regular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, miembro regular de la Academia Jalisciense de Ciencia, miembro de la Asociación Mexicana de Filosofía, miembro del Cuerpo Académico Adolescentes, Mundo y Vida, miembro de la Red de Investigadores sobre Adolescencia y Juventud, y recibió en 2010 el Premio Investigación Jalisco por los aportes de su tesis doctoral al campo de la gestión educativa en Jalisco. Bienvenida, doctora. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como lo ha planteado la presentación, pues yo pertenezco sobre todo a un cuerpo académico que está aquí presente, que es Adolescentes, Mundo y Vida. Y efectivamente, esta investigación que llevo a cabo tiene como propósito el abonar a una de las investigaciones, a entender cómo se construyen contextos de paz desde las escuelas, en este caso desde las escuelas adolescentes. Y precisamente en este contexto quisiera yo plantearme, por un lado, lo que señala, por un lado, la Secretaría de Educación Pública, que es la instancia que norma lo que es la educación para las adolescencias, para las infancias, para los niños, niñas y adolescentes, y por otro lado, lo que ocurre de manera cotidiana en estos espacios escolares. En este sentido, la investigación, por un lado, parte de una reflexión y de supuestos basados en la normatividad, en la legalidad, en los derechos, pero se confronta con lo que realmente sucede y destacando las voces de los propios adolescentes, en este caso de 3 escuelas secundarias de la zona metropolitana de Guadalajara.
no podía hacerlo de otra forma, porque la idea fundamental es darle la voz a los propios adolescentes para que ellos manifiesten cómo viven en la vida cotidiana sus derechos. Y bueno, partiendo de este supuesto que es fundamental, nos centramos en que precisamente la Ley General plantea de los derechos de las infancias, de niños, niñas y adolescentes, la última del 2024, donde se agregaron algunos elementos, plantea la necesidad de tomarlos en cuenta, de partir de sus voces, de partir de su particularidad y del reconocimiento de esta cultura en la que están insertas las adolescencias, para de ahí generar precisamente toda una serie de dispositivos que son los que en algún momento van a permitir el que estos construyan desde escenarios de paz, desde escenarios dialógicos, su proyecto de vida, su desarrollo y fundamentalmente el espacio donde esto se construye de manera más asidua son las escuelas. Por ello partimos precisamente de considerar qué son los espacios escolares de las adolescencias, concretamente las escuelas secundarias, que en el país pues tienen una función importante. Y partimos también de una cuestión importante, cómo viven sus derechos a partir de un dispositivo que es general, no solamente en las escuelas mexicanas, sino en todos los contextos de las escuelas en el mundo, que son los reglamentos escolares. Esto es cómo lo viven de manera cotidiana y qué opinan de la manera en cómo son aplicados los reglamentos por parte de sus autoridades. Nosotros partimos de un supuesto basado en un hecho histórico, que es el cómo se construye la idea de justicia, de homogeneidad basada en la idea de la igualdad en las escuelas. El supuesto es histórico y una investigadora argentina, pero que bueno, radica en México, que se llama Inés Dussel, dice que es precisamente en el siglo XVIII, bueno, en el siglo XX, por así decirlo, en Latinoamérica, pero en México vemos desde el siglo XIX, perdón, no el XVIII, desde fines del siglo XIX, concretamente con Porfirio Díaz, cómo comienzan a generarse los primeros congresos higiénico-pedagógicos en el país que tienen como finalidad el normalizar prácticas basadas en el cuidado, en la higiene y en el control. De ahí la idea de que la escuela no solamente debe de formar para el conocimiento, sino también formar para lo que es un desarrollo integral, basado en estas premisas. Entonces la escuela a partir de ahí ha generado ese dispositivo fundamentado en el control como una forma de disciplinamiento bajo la premisa de la igualdad. De ahí viene la idea de que todos se vistan igual, la idea del uniforme como un dispositivo de democracia, de decir es que son iguales, hay que uniformarlos, pero también la idea de ciertas apariencias que se tienen que homogenizar, en el sentido de quienes son hombres se tienen que vestir como hombres, quienes son mujeres tienen que ir vestidas como mujeres, con un uniforme o bajo ciertas reglas también que tienen que ver con comportamientos normados socialmente. Bueno, todo esto se eficienta en el siglo XX con la idea de la construcción del Estado a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, donde, bueno, pues comienzan a generarse dispositivos reglamentarios. Uno de los primeros en que construye reglas es un pedagogo veracruzano, Rafael Ramírez, que empiezan a construir primeros reglamentos para normar las escuelas, para regular cuestiones de horarios, de puntualidad. Era importante unificar, uniformar, generar ciertas homogeneidades ligadas a la idea también de nación, ligadas a la idea de un proyecto nacional que generara ciertas formas de homogenización en el sentido de lo que se entendía en el siglo XX por nacionalismo. Crear la idea de mestizaje, la idea de uniforme, la idea de lengua nacional, historia nacional, etc. Bueno, este es el contexto histórico genealógico del control en las escuelas. Pero hay otro elemento importante, el concepto de adolescencia. La adolescencia es vista como una transición fracturada
¿Y esto qué implica en la autoridad escolar? Pues la idea del control, de que los chicos y las chicas y los chiques están en una etapa de inmadurez y hay que controlarlas, hay que darles ciertas guías muy, digamos, de normarlos, porque si no, pues se desboca aquella inmadurez propia de lo que significa ser adolescente. Esto está fundado en un imaginario, pero también en ciertas bases de la psicología del desarrollo, que seguramente pues se han visto o han generado prácticas de necesario control, de necesario disciplinamiento en las escuelas y que es compartida por padres y madres de familia. Al grado que si uno le pregunta a un padre o a una madre de familia, ¿cuál es la mejor escuela? Pues la que tiene mejores controles, mejores formas de horario, donde no se le permite al niño que falte, que llegue como quiera, etc. Bueno, sin embargo, ¿qué implicaciones tiene esto para los sujetos? Y esta es la conclusión, que la adelanto un poquito. Formas de violencia centradas en imposición, en coerción, y que también han implicado formas de denostación, de estigmatización, de abuso fundadas en el control y en el disciplinamiento. Esto es visibilizar a aquellos que no llevan el uniforme, aquellos que quieren experimentar nuevas formas en el vestir, en el nombrarse, en el actuar, en el convivir, ¿verdad? Vamos ahorita a ver. Bueno, tenemos aquí algunas tesis interesantes tomadas de Inés Dussel. Primero, el control del tiempo, la sanción de puntualidad se asumieron como formas de homogenizar prácticas escolares. De ahí esta idea de los horarios escolares, de las programaciones, de una pedagogía fundada en objetivos medibles y cuantificables, cuya tesis es homogenizar, igualar, democratizar. Como que esta fórmula, esta tríada entre homogenización, igualdad y democratización ha sido una tríada interesante que ha permitido justificar el control y el disciplinamiento escolar. Desde el siglo XX hay digamos, un dispositivo que es la uniformización en las escuelas, el uso del uniforme, y hay un consenso también basado en las formas de regulación de los cuerpos a partir del vestuario, de cómo utilizan ciertos aditamentos, como es el traer aretes, algún collar, etcétera, basada en la idea de la regularización o la regulación de los cuerpos, ¿verdad? Y por otro lado, el uniforme, que viene siendo un elemento importante, parece que se vuelve en un código dominante de la escuela, vista como un elemento para simbolizar la igualdad. O sea, si a uno le pregunta a un director escolar qué sentido tiene el uniforme, pues es como para identificar a los niños. Si estos se salen, por el uniforme se distingue quién está fuera de la escuela, pero también como para decir, aquí todos son iguales, aquí no se ven diferencias a partir del vestuario. ¿Cuál es la mirada que tienen las adolescencias? Nuestras adolescencias o ese grupo de adolescentes a los cuales nosotros fuimos a entrevistar, fuimos a preguntar cómo viven su vida cotidiana con estos reglamentos. Primero, los adolescentes partimos de que transcurren por contextos atravesados por tensiones entre consignas de prohibición y coerción, pero también conforman un sector etario de alta vulnerabilidad, ya que exploran situaciones en tanto enfrentan desafíos, encuentros y desencuentros entre la tradición y la deslocalización de esos modelos hegemónicos de autoridad. Y aquí, con modelo hegemónico de autoridad, entran también los modelos heteropatriarcales de cisgénero, de concepción de lo que tiene que ser un hombre y una mujer y cómo deben de vestirse. La violencia entonces se da precisamente cuando las adolescencias, a partir de ese proyecto de vida y de esas nuevas posibilidades que desafía el mundo en el que viven hoy en día, pues comienzan precisamente a explorar nuevas formas de subjetivación. Y en medio de todo esto, pues es necesario visibilizar y analizar las voces de adolescentes en torno a todas estas tensiones que hay en la cultura escolar.
Por un lado, se dice que el reglamento permite una mejor convivencia, así lo señala la normatividad de la SEP, y ahorita lo vamos a ver, pero por otro lado, en la vida cotidiana, la forma en la cual se lleva a cabo el reglamento carga con esa genealogía histórica del control y del disciplinamiento, y lo peor, la forma en que se aplica por parte de las autoridades, pues es también una forma de violencia cotidiana, como ellos lo manifiestan, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué la escuela secundaria? Porque es el espacio donde se reproducen con cierta nitidez, donde se pueden visibilizar esas tensiones entre esquemas hegemónicos encarnados en la narrativa adultocéntrica y esas maneras en que ahora los adolescentes tensionan esa visión a partir de nuevas convocatorias de subjetividad y de identidad. La metodología, de manera muy general, fueron entrevistar a grupos en 3 escuelas, grupos que se conformaron a partir de los niños que quisieron colaborar. Y la pregunta es, ¿qué piensan de su reglamento a partir de cómo lo han vivido cotidianamente? No tanto analizar el reglamento de manera formal, ni hacer comparaciones entre lo que dice y lo que se hace, sino más bien visibilizar la vivencia a partir de las propias voces. Y estas son algunas de las voces que resultaron significativas y que en muchos casos son recurrentes, ¿sí? Por ejemplo, quienes aplican el reglamento en las escuelas secundarias son las autoridades, pero la autoridad cotidiana que está diario recorriendo los pasillos, el salón de clases, es los prefectos y las prefectas, que son así como una especie de personal que controla de manera muy directa los comportamientos, que reporta, etcétera. Entonces, dice uno de los adolescentes, dice, cuando la prefecta me falta al respeto, diciendo que parezco mujer por mi forma de vestir, le digo que por qué me trata así, que si acaso eso afecta mi aprendizaje. Esto es, para ellos queda muy claro en que van a la escuela a aprender y no tanto a mostrar visiblemente pues una forma determinada de actuar, ¿verdad? Y en este caso, la violencia va hacia los hombres cuando se les cuestiona su masculinidad a partir de su forma de vestir, ¿verdad? Aquí vemos cómo las autoridades comienzan también a partir de ello a decir, bueno, pareces gay, pareces un homosexual, eres machorra, no te vistes como debes, ¿verdad? Tanto a hombres como a mujeres. O sea, el dispositivo de visibilizar estas formas de vestir de los chicos, de las chicas, se da precisamente a partir de que no cumplen con la norma establecida desde lo que es ya el imaginario incluso de la autoridad, ¿sí? Yo le digo a la prefecta, dice una de las voces, que no me parece justo lo que me dice, pero al final ella tiene la razón, porque así es el reglamento. Fui con el director, o sea, los chicos también interpelan, cuestionan y reconocen que no son formas justas de llamarles la atención, pero los directores al final le dan siempre, digamos, el reconocimiento a los prefectos, a las prefectas, a las maestras. Y el argumento es que si en mi casa me permiten vestirme así, en la escuela no, porque voy a la escuela a aprender hábitos y valores. Yo no le digo nada, dice otro de los entrevistados, dice, al final la prefecta y el director siempre tienen la razón por ser la autoridad. Nunca nos escuchan. Este es un elemento muy recurrente en las adolescencias, en la escuela no me escuchan. ¿Por qué? Porque siempre la voz la tiene la autoridad. Y aunque yo tenga la razón, no me van a escuchar, o aunque yo crea que aunque yo muestre argumentos válidos, la autoridad siempre tiene la razón. Trato de ser respetuoso con la prefecta, es una mujer mayor, y sé que no me va a escuchar, ¿verdad? Y bueno, esto ya no leo las demás porque estos elementos son recurrentes y lo que vamos a destacar son 3 elementos importantes. Primero, la ausencia de una escucha activa por parte de las autoridades escolares. Son inamovibles en sus visiones, basados en una norma escolar expresada en reglamentos. Los reglamentos son inamovibles. Los reglamentos no se cuestionan y el reglamento
da mucha prioridad a cuestiones como el vestir, como la interacción, ¿verdad? Aquí no aparecen algunas narrativas donde dicen por qué las chicas sí se pueden saludar de beso y los chicos no. Algo que tiene que ver con la ponencia de París, que, bueno, planteaba esas cuestiones de las masculinidades, ¿verdad? Hay nuevas masculinidades en las escuelas que son violentadas por la autoridad escolar al ser cuestionadas. El sentimiento de trato en los alumnos referido a formas agresivas y o violentas al momento también de nombrarlos, de visibilizarlos. Al decirles, pareces un homosexual, vístete correctamente, eso no se usa, etc. La expresión recurrente, aquí vienes a formarte, aquí hay valores, aquí hay reglas, y no me importa tu manera de entender o de ver las cosas, o si en tu casa te lo permiten, aquí no. Estas voces lo que demandan son espacios dialógicos para ejercitar la escucha activa, el ejercicio a decidir formas particulares de configurar su personalidad, de mostrar su distinción desde su particular deseo de vestirse, de hablar, de manifestar deseos. Esto es de lo que implica ser un individuo en un mundo social diverso, justo y complejo. Entonces vemos cómo finalmente, ante esta situación, la escuela tiene la obligación de conformar aprendizajes para la vida y de la vida. Esto pues también tiene mucho que ver con escenarios como que nos plantean, la UNICEF 2020 nos dice que se tienen que crear espacios dialógicos para que se construyan sociedades más igualitarias y justas desde el reconocimiento de las infancias. La escuela, por otro lado, es el espacio más propicio que nos va a permitir construir escenarios dialógicos para la paz, premisa esencial para la paz, para la convivencia, como lo ha señalado la propia Secretaría de Educación Pública. Y en este sentido, construir una escuela de paz en las escuelas no será posible, aunque tengamos reglas, aunque tengamos normas, aunque tengamos leyes, si desde la escuela, si desde esos escenarios cotidianos de convivencia real, no se reconocen las violencias y las injusticias que estos jóvenes, adolescentes, niños y niñas viven de manera cotidiana. Esto es, la paz no se construye a partir de un decreto, sino desde la construcción, y se tiene que partir del reconocimiento de la violencia que se está ejerciendo de manera simbólica, de manera estructural y también, pues, ¿por qué no decirlo de manera real? Esto es lo que nos dice la norma. Aprender a convivir es un pilar esencial de la educación y bueno, creo que ya por el tiempo me voy a una conclusión importante donde podemos concluir que a partir de las narrativas se demanda mayor escucha, condiciones dialógicas para establecer acuerdos y consensos, que tendrán que incidir en la convivencia sana en los espacios escolares e incluso fuera de ellos. O sea, se pretende que lo que se aprende en la escuela sea un aprendizaje para la vida, como lo ha señalado la propia UNESCO, la SEP y otras pedagogías que están en boga y que son fundamentales. O sea, lo que aprendemos en la escuela tiene que ser un aprendizaje para la vida, no para el examen, no para la propia escuela, sino que tenga implicaciones de naturaleza social. Y en este sentido, nos vamos con una conclusión fuerte. No se puede, es importante construir espacios dialógicos como una condición para la paz, pero mientras estos no partan del reconocimiento de las violencias cotidianas que se viven, no será posible dar a partir de una ley, de una regla o de una norma. Cuando éstas, en el fondo, finalmente reproducen y siguen reproduciendo formas de violencia en la vida cotidiana y sobre todo que se ha normalizado y legitimado bajo la lógica del control como condición de las escuelas y que incluso son muy aplaudidas por dispositivos de evaluación, donde dicen es que la mejor escuela es donde no hay desorden, donde todo el mundo está callado, donde todos entran, cumplen sus horarios, etcétera. Pero detrás de ello hay muchas formas veladas de violencia. Muchas gracias. Y bueno, finalmente, alguna de la literatura citada a lo largo de esta exposición es esta. Gracias.
Agradecemos a la doctora Ana Cecilia Valencia y a continuación le damos la bienvenida al doctor Alejandro César Antonio Luna Bernal, de quien me voy a permitir también leer su semblanza. Es licenciado en Derecho y maestro en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, doctor en Psicología por la Universidad de Colima, profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, miembro del Cuerpo Académico Adolescentes, Mundo y Vida, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, Nivel 1, sus principales líneas de investigación estudian las variables asociadas a estilos de manejo de conflictos interpersonales en adolescentes y jóvenes y el desarrollo de una filosofía de los conflictos desde un enfoque transdisciplinar. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Alejandro. Muchísimas gracias y le cedo la palabra. Allá. Muchas gracias. ¿Sí se ve mi pantalla? Ya no sé si se la pude compartir o no. ¿Sí? Sí se ve. Ah, ok. Sí. Muchas gracias. Pues agradezco nuevamente la oportunidad de poder participar en este encuentro. Agradezco sinceramente a las personas que organizaron este evento, que seguramente será muy productivo para todas y todos. Como se menciona, la Universidad de Guadalajara, yo formo parte de este cuerpo académico que se llama Adolescentes, Mundo y Vida, del que forma parte también la doctora Ana Cecilia Valencia y el doctor José María Nava. Recientemente el doctor Paris González Aguirre también se ha incorporado como colaborador de nuestro cuerpo académico y pues le agradecemos sus valiosas contribuciones, ¿no? Como se mencionó, yo he venido trabajando un par de líneas de investigación dentro de este cuerpo académico. Una es sobre estilos de manejo de conflictos en adolescentes y la otra es sobre filosofía de los conflictos. Una y la otra están muy relacionadas, por eso me tomé la libertad de mencionarlo. Lo que entiendo por filosofía de los conflictos tiene que ver con la reflexión sobre problemas filosóficos que se plantean sobre los conflictos. Es una cuestión como muy general, ¿no? Este, en algunos trabajos he abordado algunas cuestiones ontológicas, epistemológicas, y ahorita lo que estoy haciendo es tratar de analizar las cuestiones éticas, ¿no? Relacionadas con los conflictos interpersonales. La idea es analizar las posibles contribuciones que pudieran derivarse de las distintas concepciones éticas para la comprensión de los conflictos interpersonales. Aquí partimos del supuesto de que los problemas filosóficos se construyen dentro del marco de las distintas concepciones. No son los mismos los problemas filosóficos que interesan a la ética kantiana o a los que interesan a una ética de corte aristotélico, etcétera, ¿no? Cada perspectiva tiene su modo de entender las cuestiones éticas y por lo tanto de plantear los problemas que considera fundamentales, aunque pudiera haber algunas convergencias. Elegí en esta ocasión comenzar esta exploración considerando las contribuciones de la tradición utilitarista. Así que me planteé la cuestión de qué contribuciones pueden derivarse de la ética utilitarista para pensar los problemas filosóficos relacionados con los conflictos, en particular con los conflictos interpersonales. Cuando se habla de conflictos interpersonales, a veces se tiende a pensar erróneamente que se trata de cuestiones centradas exclusivamente en un ámbito microsocial. Ello no es así porque resulta evidente que las interacciones interpersonales están en buena medida atravesadas por factores estructurales y sistémicos. Y esto es claro dentro de la propia tradición utilitarista, ¿no? A su vez, en la tradición utilitarista existe un énfasis en el valor de la individualidad, en el sentido de entender que la sociedad y las instituciones humanas deben estar en última instancia al servicio de la felicidad de todas y cada una de las personas de carne y hueso, considerando sus respectivas necesidades y preferencias. Esto se expresa en la conocida idea de John Stuart Mill de que la libertad es una de las principales fuentes de la felicidad humana. Después de las necesidades de alimento y vestido, dice Stuart Mill, la libertad es la primera y más fuerte necesidad de la naturaleza humana, que es el poder
decidir la propia vida y la propia manera de vivir. Vinculada con este derecho al libre desarrollo de la personalidad, se encuentra también el conocido principio del daño. De acuerdo con este, el límite de la autoridad que legítimamente el Estado y la sociedad podrían ejercer sobre el individuo es solamente en la medida en que se pueda evitar el daño a otros. Por tanto, de acuerdo con este planteamiento, la orientación ética en el abordaje de los conflictos interpersonales estaría orientada a favorecer el desarrollo de la individualidad de las personas hasta el límite en que pueda causar daño a otra persona. Otra aclaración sobre el pensamiento utilitarista tiene que ver con el hecho de que las distinciones entre bueno, malo, correcto o incorrecto en esta tradición no se entienden como distinciones categóricas, sino como continuos. Una acción puede ser más o menos mala que otra, más o menos buena que otra, mejor o peor. Nunca se hace una valoración sin hacer comparaciones, siempre se hace comparación entre alternativas, ¿no? De acuerdo con lo anterior, el principio de utilidad o de la mayor felicidad, como también lo han denominado algunos de los referentes de esta tradición, se puede definir diciendo que según este principio las acciones son correctas en la proporción en que tienden a promover la felicidad social e incorrectas en la proporción en que tienden a promover lo contrario a la felicidad social. De esta manera, en un conflicto siempre cabe preguntar si hay alguna alternativa que sea mejor o menos peor que las que se están considerando en cada caso. Cabe mencionar que dentro de esta tradición del pensamiento utilitarista, el principio de utilidad suele emplearse en un doble sentido. En primer lugar, para hacer la crítica de las prácticas, de los sistemas y de las instituciones vigentes, y en segundo lugar, para pensar alternativas a estos mismos. Según el planteamiento crítico, la legitimidad de las prácticas de los sistemas y de las instituciones vigentes depende del grado en que contribuyan a la felicidad humana. Si un determinado sistema social, económico o político, por ejemplo, no es útil para generar la mayor felicidad social, entonces carece de legitimidad en esa medida y de nada sirve intentar justificar su existencia apelando a un supuesto contrato social o un supuesto derecho natural, etcétera, ¿no? Siempre es la mayor felicidad social el criterio de legitimidad. En un determinado sistema o una institución puede que funcione hasta cierto punto la producción y cierto grado de felicidad social, pero eso no significa que no pueda haber una alternativa mejor, es decir, un sistema o un arreglo institucional que produzca mayor felicidad. De esta manera, guiados por el principio de utilidad, la filosofía social está llamada a pensar e imaginar permanentemente nuevas maneras de configurar nuestras prácticas e instituciones. En la tradición utilitarista existe también, precisamente por todo esto que hemos venido comentando, un permanente interés por promover la reforma de las instituciones sociales y en esa medida es que reciben gran atención los problemas referentes a incentivar y operar esos cambios en circunstancias concretas, ¿no? Hay una preocupación general en la mayoría de los pensadores y pensadoras utilitaristas por el problema de la reforma. Un ejemplo de todo lo anterior podemos verlos en las cuestiones de género, en su relación con la ética y los conflictos interpersonales. En los trabajos de Bentham sobre la homofobia, por ejemplo, se cuestiona la legitimidad de las prácticas sociales y de las instituciones legales vigentes que rechazaban e incluso penalizaban las relaciones homoeróticas. Bentham se da cuenta que desde el punto de vista del principio de utilidad, no existe razón alguna para prohibir estas sexualidades. En primer lugar, porque no afecta sino a los propios individuos involucrados, a quienes les genera placer y felicidad el poder llevar a cabo su sexualidad libremente, y por otro lado no produce daño a terceros. En el ensayo contra la homofobia examina detalladamente los argumentos de quienes quieren justificar la penalización y los va derribando uno a uno. Al final se da cuenta de que detrás de todos estos discursos no existe ningún fundamento racional para rechazar a las personas homosexuales, sino solamente el odio, que es expresión de sentimientos de antipatía irracional.
Bentham advierte que es necesario oponernos a la tendencia de juzgar por mera antipatía, ya que eso, además de ser irracional, se convierte en un serio obstáculo para la convivencia democrática. Este es un elemento clave en su propuesta y desde mi punto de vista puede generalizarse este planteamiento para todos aquellos casos en que hablamos de prejuicios y discriminación. Si bien la antipatía genera aflicción en quien la experimenta, ello no puede ser fundamento para el castigo, el rechazo y la exclusión, ya que no se basa en la consideración del bienestar general, sino en prejuicios. La consideración de las cuestiones de género ha sido importante dentro de la tradición utilitarista. Este texto clásico que les muestro aquí de Harriet Hardy, conocida comúnmente como Harriet Taylor o Harriet Taylor Mill, ha sido traducido como la concesión del derecho de voto a las mujeres. Aunque pareciera que se centrara únicamente en los derechos políticos en el contexto del movimiento sufragista, en realidad tiene un alcance mucho más amplio. Es un análisis bastante detallado de la condición de sujeción de las mujeres dentro de la sociedad patriarcal y de los efectos perniciosos que ello tiene sobre los individuos y sobre la sociedad en general. Como en el caso anterior, Harriet realiza un trabajo crítico sobre el posible fundamento del sistema de sujeción, mostrando que éste no puede racionalmente justificarse en el bienestar social, ni con base en la costumbre, ni en la fuerza física, ni en la supuesta existencia de esferas adecuadas para hombres y mujeres. Por contraste, argumenta sobre las ventajas que podrían obtenerse para el mayor bienestar social el acabar con el sistema de sujeción y dar paso a una sociedad más igualitaria. Bueno, se encuentra también la contribución de John Stuart Mill en este otro texto clásico de esta tradición utilitarista, que ha sido traducido como la esclavitud femenina o el sometimiento de la mujer, en donde nuevamente se hace la crítica de la sociedad patriarcal y se argumenta en favor de una sociedad igualitaria con base en el mayor bienestar social e individual que esto supondría. En nuestro medio cabe hacer mención de la importante obra de Graciela Hierro. Ella fue una filósofa que en nuestro país, entre otras cosas, contribuyó de manera significativa al desarrollo de una filosofía feminista. En la UNAM, ella fue la primera directora del Programa Universitario de Estudios de Género, que ahora pasó a ser, bueno, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Su tesis doctoral de 1981 se tituló El utilitarismo y la condición femenina, la cual luego se publicó en 1985 con el título de Ética y Feminismo. La expresión ética del interés se refiere a la concepción utilitarista en la formulación que desarrolla Graciela Hierro. Ella formula el principio del interés diciendo, como les puse ahí en la diapositiva, se debe actuar siempre para maximizar el bien general. Entonces, cuando se habla del interés, en este contexto, nos estamos refiriendo al interés general o el interés social, considerando que el propio individuo es parte de la sociedad o comunidad. Esto es característico del utilitarismo. Cuando se habla de interés general, no se trata de un altruismo puro, sino de considerar también los intereses de la persona involucrada como miembro de la sociedad. Como en los casos anteriores, Hierro desarrolla una intensa labor crítica de la sociedad patriarcal y en particular de la condición femenina de opresión bajo esta sociedad, la cual encuentra estar caracterizada por el ser para otro, ¿no? Retoma de su lectura de Simone de Beauvoir. Esta condición de opresión se manifiesta en prácticas negativas como son la inferiorización, el control y el uso que se hace de las mujeres. Para mantener esta situación en la sociedad patriarcal se recurre a la mistificación de la condición femenina, expresada en procedimientos específicos como son lo que ella llama privilegios femeninos y trato galante. Asociada con esta condición de opresión se encuentra lo que Hierro llama la moral positiva. Esta se refiere a la moral socialmente predominante en una sociedad en un momento determinado, la cual se ve condicionada por factores económicos e ideológicos, ¿no? Como las distintas concepciones religiosas, metafísicas, políticas y científicas. En el caso de la sociedad patriarcal, esa moral positiva se caracteriza por el establecimiento de una doble moral sexual, una para hombres y otra para mujeres, condicionada por una determinada interpretación de la biología de las mujeres
la posición hegemónica de los hombres y un proceso de socialización que en vez de educar, domestica a las mujeres, ¿no? Parte de su reflexión tiene que ver con cómo pasar de la domesticación a una auténtica educación. Frente a la moral positiva, Hierro habla de una moral de sentido común. Esta se refiere a un saber que es fruto de la experiencia moral de la humanidad y que se expresa en reglas que son comunes a distintas épocas y localizaciones geográficas. Es decir, se trata de un saber que es moral, que es común a la humanidad, ¿no? La teoría ética no pretende establecer un nuevo código de moralidad, sino solamente dar una organización, dice, racional y sistemática a la moral del sentido común, así como esclarecer su fundamento racional y establecer su posibilidad de efectiva realización. Hierro cree que el principio del interés o el principio de utilidad en su formulación expresa ese fundamento racional de la moral del sentido común. Con base en estas y otras consideraciones, Hierro concluye que la situación de opresión legitimada por la doble moral sexual se opone al principio del interés al no permitir el desarrollo de las capacidades humanas íntegras. Frente a ello, propone una ética de la liberación femenina, la cual consiste en la elección y la utilización de todos los medios conducentes a la superación del estado de cosas injustos para lograr el desarrollo integral posible tanto para los hombres como para las mujeres. Este es un punto importante porque tiene que ver con que el sistema de opresión no solo perjudica la felicidad y el bienestar común y el de las mujeres, sino el de los hombres también, quienes en sociedades patriarcales padecen también una mutilación de su capacidad de desarrollo. Bueno, para llevar a cabo esto, planteé algunas prescripciones ligadas con esto, de las cuales destaco lo que llama una devaluación, que se debe pasar a hacer una devaluación de los pseudovalores femeninos como pasividad, docilidad, sumisión, dependencia, y una devaluación de los pseudovalores masculinos de competencia, rendimiento, voluntad de poder. No hay que pasar a promover esa devaluación de esos valores tradicionalmente considerados masculinos y a esa devaluación de esos valores tradicionalmente considerados femeninos. En cambio, propone la universalización de los valores femeninos positivos de suavidad, delicadeza, ternura, sensibilidad, ¿no? Un poco en esta línea de lo que comentaba Paris, ¿no? Sobre el cuidado que hay que desarrollar y promover por parte de los hombres. Bueno, ya para concluir, entonces, en base a todo esto, podemos observar que la consideración de los problemas filosóficos que se plantean en el esfuerzo por comprender la dimensión ética de los conflictos interpersonales desde la perspectiva utilitarista requiere, por un lado, un esfuerzo por cuestionar las creencias basadas en la moral positiva desde el punto de vista de su contribución a la felicidad humana, así como en cada situación plantearnos alternativas de acción y formas de abordar los conflictos que contribuyan a la mayor felicidad de las personas involucradas y afectadas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Alejandro Luna Bernal y a continuación me voy a permitir darle la bienvenida a la doctora Beatriz Eugenia Ornelas Cerda, de quien les voy a compartir su semblanza. Es licenciada en Derecho y magíster en Derechos Humanos y Paz, ambos del Instituto de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, doctora en Gestión de la Paz y Prevención de las Violencias en la Universidad de Guadalajara, especialización en Epistemologías del Sur y diplomado en Tecnología, Subjetivación y Política, ambos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Argentina, diplomatura en Legal Tech de la Universidad de Córdoba, Argentina, diplomatura en Derecho, Tecnología e Innovación de la Universidad de Antioquia, Colombia, miembro activo del Centro de Estudios de Derecho, Tecnología e Innovación de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad de Antioquia, Colombia, integrante de la Escuela de Posgrado de la Red de Estudios Sociales Latinoamericanos y Caribeños,
Contemporáneos, América Latina y el Caribe, luchas políticas y retos para la transformación social. Nuevamente, bienvenida y le cedo la palabra. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por permitirme expresar mis ideas. Bueno, yo les hablo desde mi escenario. Yo soy abogada, he trabajado con niños institucionalizados desde hace varios años. Y bueno, soy amante de las tecnologías disruptivas, no nada más de las TIC, de las de información y comunicación, sino ya de las que son disruptivas. Y pues yo les vengo a platicar en el marco de mi doctorado. Esto es una investigación que está en curso respecto a pensar la paz usando las tecnologías, y no las tecnologías de las TIC, sino las tecnologías disruptivas. Estamos hablando inteligencia artificial, blockchain, realidad aumentada en específico, lo que es en mi investigación, pero estamos hablando de todas las demás tecnologías que están en curso. Creo que me ha abierto mucho la mente ahorita escuchar a los ponentes anteriores. Creo que es súper valioso tener toda esta base filosófica, esta base de conocimientos para poder empezar a deconstruir y a construir, pero en un mundo digitalizado y complejo como lo tenemos ahora, porque las tecnologías nos atraviesan todas las escenas de nuestra vida y todos los problemas sociales. Entonces, creo que las tecnologías pueden ser un punto valioso para poder empezar a pensar cómo accionar todos estos conocimientos, todo esto que ya se ha estado investigando, a accionarlo, no nada más quedarse en teoría, sino accionarlo en problemas sociales reales. Y pues bueno, yo estoy investigando y algo que me duele profundamente son los niños, niñas y adolescentes institucionalizados que sin cuidados parentales pasan al sistema de cuidado del Estado. Y como ustedes saben, bueno, preparé una ponencia un poco imaginativa para poder hacerlo un poco menos pesado, porque hablar de tecnologías a veces es un poco difícil, pero quisiera compartirles que un poquito del contexto, que me imagino que varios ya lo saben. Los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales sufren desde hace décadas un aislamiento, sufren desde hace décadas un silencio. Como lo diría Boaventura de Sousa Santos, parece que son niños que son puestos al otro lado de la línea abisal para ser invisibilizados. Entonces yo vengo a hablar también por ellos en el día de hoy, sobre todo por mi investigación y para ponerlos en la mesa de discusión. Estos niños en México tenemos el segundo lugar de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y tenemos el primer lugar de violencia sexual para infantil. Entonces creo que esos son alarmantes estadísticas que deberían de llamarnos la atención a todos todos los investigadores y sobre todo la academia, que creo que la academia se ha quedado un poquito atrás en cuestión de la carrera de la tecnología, de las tecnologías disruptivas, estoy hablando. La siguiente, por favor. Quiero comentarles que antes los niños eran vistos en un paradigma como objetos de derechos. Eran niños que estaban bajo la dominación patriarcal o estaban bajo el cuidado asistencial, en donde los niños, son dos notas que les traigo de épocas pasadas, del 2007 y de los 90s, 80s, en donde los niños eran más bien vistos como algo que tenía que verse, cuidarse, pero a un lado, como si no fueran a crecer, no sé, a veces eran vistos como niños que tenían que formarse espiritualmente, o eran vistos como niños que tenían que ser nada más esperar a que crezcan como adultos chiquitos, ¿no? Entonces, en este cambio de paradigma, hubo también una coyuntura en el mundo en donde los derechos humanos avanzaron, y en esta carrera de los derechos humanos, la siguiente, por favor, tenemos a la Convención sobre los Derechos de los Niños, que en esta convención es un parteaguas, es donde ya se cambia esta forma de pensar
a los niños como, no como objetos de derechos, no como objeto de los padres o objeto de cuidado, sino como sujeto de derechos, titulares de sus derechos. Y sobre todo, se les da 4 pilares a estos niños, como es el interés superior del niño, como es una vida digna, un sano desarrollo, como es también el derecho a la participación. Y esto es súper importante porque los niños tienen una evolución y esta evolución deben de ser escuchados y deben de ser tomados en cuenta, no nada más escuchados, sino que también tomados en cuenta. Y para eso no se trata de tener derechos que nada más sean deseos programáticos, sino que tengan mecanismos para accionar sus derechos. Y eso es lo que estamos atrasados. Ahí tenemos una obligación internacional en México y en muchos países que hay la observación de que no tenemos un mecanismo de comunicación directa para los niños. Tiene que ser por medio de un adulto y eso es un problema. Y si es un problema para los niños que cuentan con cuidados parentales, imagínense para los niños que no cuentan con cuidados parentales, que ni siquiera cuentan con un movimiento social que esté tocando las calles, como lo tienen muchos otros, grupos vulnerables, ¿no? Estos niños creo que son los vulnerables de los vulnerables y en 4 paredes. La siguiente, por favor. Ah, bueno, ya está. Estas son unos ejemplos de pocas noticias porque pues están puestos en la agenda cuando pasa algo, como pasó en la tragedia de la Gran Familia. Así era más o menos visto, era una casa hogar en Zamora, no sé si recuerdan, de la mamá Rosa, y tenía 400 niños y operó durante 40 años. O sea, es increíble y había aparte denuncias, pero la autoridad pues obviamente muchas veces se enfoca en otras cosas y no en los niños. Y en la otra son ayudantes al niño, que es un documental que acaba de salir, este es nuevo, en donde están exponiendo también una casa hogar que tiene 30 años laborando en la Ciudad de México y que han denunciado violaciones sexuales y abusos de muchas índoles y también han sido invisibilizados y no han sido abordados por las fiscalías pues por nadie, ¿no? Más que por ciertas personas que como nosotros pues nos enfocamos en este tipo de problemas. Pero algo está cambiando. Y está cambiando porque, la siguiente, por favor, las tecnologías que atraviesan nuestras vidas, estos niños también tienen a veces acceso a estas tecnologías cuando se los permiten. Y si no se los permiten, de alguna manera tienen acceso a un teléfono. Y estas tecnologías, desde que llegó el Internet, no nomás es una herramienta para comunicarnos, sino es otra forma de comunicarnos, es otra forma de Perdón, no se escucha. Okay. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces tenemos esta dualidad en el mundo, ¿no? En donde tenemos por un lado, un mundo cada vez más digitalizado, más interconectado, en donde las redes sociales han tomado posesión de muchos ámbitos de nuestras vidas, y no nada más las redes sociales, sino una vida digitalizada, o sea, tener una Alexa, tener muchos aparatos ya inteligentes y vamos cada vez más adelante. Y tenemos otro mundo en donde los niños ni siquiera tienen acceso a una educación, en donde los niños ni siquiera son visibilizados en la calle pidiendo dinero y cuando las leyes dicen otra cosa. Y
entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos esta dualidad de las leyes y no se traduce en realidad a que los niños vivan sus derechos? Ni siquiera los conocen. La siguiente, por favor. Entonces, ha habido asociaciones, ha habido personas en donde están denunciando una degradación humana. Tristan Harris es un científico informático que trabajó para Google, para otras empresas de Silicon Valley, en donde ellos se dieron cuenta del impacto que estaba haciendo las redes sociales en la percepción de las personas. Él es es el que hizo, bueno, uno de los que organizaron esto de el Dilema Social, este documental que está en Netflix, que salió hace unos años, en donde quisieron, con esta asociación que tienen de poner la tecnología centrada en el humano y no contra el humano, de que nos diéramos cuenta cómo la tecnología nos está influyendo en nuestra mente, en nuestras decisiones, en pensar, como decía Yuval Noah Harari, ¿de verdad tenemos un libre albedrío? ¿De verdad no estamos siendo hackeados en nuestra mente? Entonces, él está proponiendo de alcanzar un futuro en donde nuestra tecnología sea centrada en los intereses de la humanidad y no en los intereses de pocas empresas. Y creo que es ahí donde nosotros como investigadores tenemos este deber y tenemos esta conciencia, estamos en este cambio ahorita, en esta disyuntiva, donde entramos a la cuarta revolución industrial, tal vez ya la quinta, en donde estamos todavía investigando con métodos tradicionales, en donde ya yo considero que todas nuestras investigaciones deberían estar atravesadas de alguna manera con tecnología y aterrizada sobre todo en cómo estamos viviendo la tecnología y qué estamos haciendo con los niños. Porque, como decía Susana Zuboff, estamos en un capitalismo de vigilancia, pero en un capitalismo de vigilancia que nosotros mismos estamos permitiendo, que nosotros mismos estamos siendo partícipes y a veces ni nos damos cuenta. Todo ese es otro tema de los datos, ese es otro tema de si nosotros nada más somos datos o también somos emociones y si las emociones también se convierten en datos. Entonces, aquí ha habido un montón, la siguiente por favor, muchos autores en donde ya están tomando en cuenta estos temas y aquí, por ejemplo, Christopher Ryan, que es un autor que está tomando esto de la teoría crítica y diciendo que estamos buscando en otros lados en donde no estamos enfocándonos qué se está construyendo con la tecnología. Ya ha habido también, esta es una nota del periódico del Diario de Yucatán, en donde están sacando que sorprende la inteligencia artificial, donde en el mundo ya ha habido congresos sobre, narran un seminario, una cumbre que hubo en Londres, en los escenarios que se pueden dar posibles con las inteligencias artificiales y qué puede estar pasando en México, ¿no? Digo, o en el mundo, pues sí, en México. Entonces, tenemos que empezar ya a abordar todas nuestras, bueno, es mi idea, es lo que yo propongo, nuestras investigaciones aterrizadas, no nada más en pensar los conflictos, en pensar cómo nos están domesticando, sino también las tecnologías, cómo nos están perfilando, ¿no? Y qué tipo de humanos estamos haciendo. Y sobre todo con los niños. La siguiente, por favor. Porque para el final del día, pues tenemos que tener consensos. Y estos consensos, como diría Nietzsche, pues para poder vivir en una sociedad. Tenemos esto de las Naciones Unidas en el derecho internacional de los derechos humanos, en donde esta es la imagen que lo saqué de la página de las Naciones Unidas. Esta es la imagen de la paz para ellos. Entonces, han hecho ahorita, bueno, dicen obviamente que tenemos que ver la seguridad, el ser humano necesita seguridad, derechos humanos, ayuda humanitaria, promover el desarrollo sostenible. Este es otro tema también de las inteligencias artificiales y de todas las tecnologías. ¿Qué tipo de tecnologías? Ahorita ya hay investigaciones de inteligencias artificiales verdes para eso de no gastarnos el agua. Y bueno, el blockchain también ya no es minería, ya también están haciendo pruebas de otro tipo de pruebas de consenso como de participación. Y el chiste es que la tecnología avanza y la academia, ¿en dónde está? ¿Dónde estamos? O sea, son muy pocos los artículos científicos con los que yo me he topado de este tipo y por eso a veces se me ha dificultado un poquito mi investigación. La que sigue, por favor. Y bueno, en esto de la inteligencia artificial, la Organización de las Naciones Unidas han propuesto este Pacto del Milenio, en donde ellos apuestan a la inteligencia artificial como una herramienta
que yo difiero si es una herramienta o es una otra forma de ver la realidad y de pensarla, pero como una herramienta para poder dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenibles. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está quedando? ¿Quién está abordando esto de las inteligencias artificiales? ¿Hasta dónde vamos llegando? ¿Cuál tipo de paz, cuál tipo de cuidado es el que se está proponiendo? Porque ya tenemos inteligencias artificiales para cuidar, por ejemplo, a los ancianos en los asilos. Tenemos inteligencias artificiales para cuidar desde una Alexa, una alarma, pero ¿será una inteligencia artificial suficiente, capaz de apoyar al Estado para cuidar a los niños, por ejemplo, que están instituidos en casas hogar? Podría ser una herramienta de comunicación directa entre Estado, niño. Podría ser una comunicación de personalizada, de prevenir, por ejemplo, ansiedades, emociones, porque desgraciadamente pues el Estado no cuenta ni con el capital humano, ni con el capital económico, y pues no sé si también con el capital político para querer accionar este tipo de mecanismos. La siguiente, por favor. Y entonces aquí les traigo un ejemplo de cómo a la derecha está un mapa de cómo se está organizando la organización del CIPINA, del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes en Nuevo León. Y pues es un sistema fragmentado, no se comunican, no tienen ellos una interoperabilidad, no hay una cooperación, parece ser que un oficio para que llegue de una oficina a otra se tarda 6 meses, y entonces el niño se queda en el limbo, el niño se queda creciendo en las casas hogar cuando a veces llega de bebé por simplemente no tener un cuidado en su proceso jurídico para liberarlo de la protección, de la patria potestad para poder ser parte de una familia. Y del otro lado tenemos un esquema en donde podría ser con una blockchain, por ejemplo, cómo una blockchain podría formar un ecosistema de cuidado descentralizado con la suficiente seguridad, que, bueno, eso es otro tema también, que tenemos esto de la seguridad, de la ciberseguridad, y que nos vamos a enfrentar dentro de poco ya a la computación cuántica. Entonces, blockchain ahorita es de lo más seguro con la computación que tenemos lineal, pero ya viene la computación cuántica. Y bueno, entonces un sistema de blockchain que pueda trazar, que pueda ser interoperable, que pueda auditar en tiempo real y que no pueda ser hackeable porque se va encadenando por medio de criptografía cada dato, cada cosa que se vaya construyendo dentro del expediente. La que sigue, por favor. Y bueno, en esta carretera de blockchain, mi propuesta de doctorado es construir un tipo de agente de inteligencia artificial para cada niño, niña y adolescente como tipo traje a la medida, para que cada niño que tiene violencias distintas, que tiene particularidades distintas, no puede ser tratado homogéneamente, no puede ser tratado de una manera asistencial nada más y parcial. O sea, necesita aparte una atención especial, una atención directa, una atención del día a día y no una atención una vez al año, cada vez que puedan ir a verlo, y a veces pues no pueden porque hay casas hogar muy lejos. Bueno, centros de asistencia social ya no se llaman casas hogar. Entonces, creo que hacernos de la tecnología para poder aliviar este tipo de problemáticas, lo mejor sería que estos niños tuvieran esta relación humana, ¿no? Este cuidado humano, político-relacional, como nos hablaba aquí el doctor eh, París, pero pues tenemos que a lo mejor deconstruir este tipo de conceptos del cuidado que tenemos para poder implementar otro tipo de cuidados que nos apoyen, no para sustituir al humano, nunca lo vamos a sustituir, pero sí que sea una herramienta, sí que sea un modelo de cuidado en el que se pueda construir puentes, en el que el niño pueda ser escuchado. Y bueno, mi propuesta es, utilizando una blockchain, unas inteligencias artificiales como reconocimiento facial, el machine learning y sobre todo una generativa o agéntica, porque la generativa parece que ya está quedando atrás, un chat GPT ya está quedando atrás. Ahora estamos empezando con la inteligencia artificial agéntica. Entonces, que el niño pueda ser escuchado, porque por desgracia, pues son niños que no cuentan con estas redes, ¿no?
Y bueno, las tecnologías sí nos pueden dar un cuidado mucho más puntual. Si la Organización de las Naciones Unidas está apostando por ellas, pues creo que también podríamos apostar en lo mínimo, no nada más en lo macro, ¿no? En esta geopolítica. La que sigue, por favor. Ya, esa está bien. Y aquí, bueno, tenemos a un futurólogo que es Ray Kurzweil. Bueno, disculpen si no lo estoy pronunciando bien, pero bueno, él nos dice que en los cambios que habíamos tenido en la antigüedad se habían tardado a veces 100 años o más de 100 años y nuestro cerebro se había acoplado a ello. Pero ahora los cambios son exponenciales, la tecnología es exponencial, van a ser cada vez más rápidos. Lo que antes ocurría en 100 años ahora va a pasar en 20 y acaba de sacar un nuevo libro que parece ser que va a ser todavía más rápido. Entonces, sí considero que la academia debe de tomar más cartas en el asunto y ser más protagonista en este tipo de nuevo mundo que estamos viviendo, porque la que sigue, por favor. Porque, como dice Adela Cortina, no se trata de lo que la inteligencia artificial pueda hacer, sino que se trata de lo que estemos dispuestos a dejar que la inteligencia artificial haga. Y creo que una inteligencia humana más una inteligencia artificial puede ser una inteligencia aumentada, pero también puede ser que la inteligencia artificial pueda capturar nuestra mente y limitarnos en nuestra capacidad de agencia. Y en eso todos tenemos que poner especial atención y ver cómo estamos haciendo. Del otro lado estoy poniendo una imagen en donde se espera, esa es una especulación, de cómo la inteligencia artificial va a ir avanzando cada vez más a pasos agigantados, porque también las tecnologías, los que son los microchips, los que son los transistores están avanzando, la capacidad de cómputo cada vez está mayor y esto no va a parar. Entonces, bueno, yo los que les vengo a contar y les vengo a exhortar es que pasemos de un modelo de teoría a la acción, de un modelo, de un algoritmo a la acción y sobre todo centrada en el humano, empezando por los niños. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Beatriz Eugenia Ornelas Cerda. A continuación, pues vamos a abrir el micrófono para quienes están de manera presencial y virtual a sus preguntas, comentarios para las y los ponentes. Agradeceremos muchísimo su participación, entonces dejamos el micrófono abierto. Hola, buen día a todas y a todos. Muchas gracias a las personas que nos ofrecieron sus reflexiones. Yo quisiera como hacer dos comentarios. El primero es que me llama mucho la atención como el impacto que tiene la teoría de género en el campo de los estudios para la paz, porque al menos pues 3 de las 4, ¿cuántas fueron? 4 ponencias, ¿no? O sea, en gran medida han hablado de la teoría de género, la han incorporado para pensar la paz, para pensar el tema de los conflictos y sobre todo para pensar los cuidados. Entonces eso, como primero este llamado de atención sobre el impacto que tiene la teoría de género. Y en ese orden de ideas, me convoca mucho el tema de las paternidades, primero porque soy papá. Segundo, porque trabajo el tema también de masculinidades, me interesa mucho reflexionar desde ahí. Y un planteamiento que nos hemos hecho es cómo distinguir el posicionamiento epistemológico, pero también político y ético de las paternidades y los cuidados, por ejemplo, de agendas de ultraderecha como los masculinismos en el mundo. El Vox está muy interesado en hablar de paternidad, por ejemplo, ¿no? Masculinistas como Milei va a estar también muy interesado en hablar de paternidad. Y entonces sí nos cuestionamos fuertemente cómo distinguir una reflexión sobre las paternidades, pero desde una teoría de género, desde un enfoque feminista o profeminista, y que no caiga otra vez como en las mismas retóricas sobre pues sobre una paternidad a lo mejor hasta heteronormada, biológica, ¿verdad? Porque incluso cuando hacemos incidencia en política pública sobre el tema de paternidades, hasta con el PAN y las ultraderechas, se sienten motivados con las agendas y dicen, vamos a esa, ¿no? A una licencia de paternidad, porque los hombres también tenemos derecho a... Y digo, espérate, y entonces decimos, ¿qué hicimos mal, no? ¿Cómo comunicamos el mensaje que de pronto estamos escuchando los derechos de los hombres cuando estamos hablando de paternidad? Y entonces
hemos tenido que ser como bien cuidadosos en cómo vamos acompañando la reflexión de legisladoras y legisladores, porque se emocionan demasiado cuando hablan ya de derechos de los hombres, ¿no? Como un backlash así antifeminista, decir, sí, las mujeres ya avanzaron mucho en sus derechos, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba, como a manera así de inclusión también, que primero, a propósito de los cuidados, se trata primero de desfamiliarizar los cuidados, ¿no? O sea, pensar el cuidado más allá del eje de la paternidad, por ejemplo, ¿no? Hay hombres no heterosexuales, por ejemplo, que cuidan a sus padres y madres en sus hogares y que no necesariamente tienen una relación, pues eso, como papás, ¿no? Y se viven desde los cuidados en las escuelas, cómo cuidamos los hombres que estamos en el ámbito académico, como docentes universitarios, nos toca o no, tiene que ver con una relación de cuidado o no, cuando estamos con estudiantes jóvenes, por ejemplo. Y eso frente a las denuncias de las mujeres feministas, ¿no? Que nos están diciendo cómo quieren el tipo de, a propósito de lo que exponía la doctora Cecilia, también de qué es lo que están demandando las niñeces y las adolescencias sobre el tipo de vínculo que necesitamos en las escuelas, que vaya más allá de la autoridad, del disciplinamiento y incorporemos una lógica del cuidado, pero cómo nos hemos incorporado los hombres en el ámbito educativo desde un eje más de autoridad y disciplina que del cuidado. ¿No? Entonces, y los cuidados, entonces ahí ya no tienen que ver con la familia o con la paternidad, sino con la práctica del cuidado cotidiano, por ejemplo, ¿no? Entonces yo pensaba de manera intuitiva eso, como desfamiliarizar los cuidados, desfeminizar los cuidados y despaternalizar los cuidados, ¿no? O sea, no solamente aquellos hombres que somos padres, sino pues los hombres que cuidamos en distintas instancias, en distintos vínculos, ¿no? Como creo yo que eso es lo que nos pone en un posicionamiento feminista más allá de lo que los masculinismos van a sentirse seducidos hacia el discurso de las paternidades, ¿no? Y creo yo que ese es el desafío epistemológico, político y ético que tenemos en este tema de politizar los cuidados, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería como mi aportación a propósito de la mesa del día de hoy. Muchas gracias por sus aportaciones. Muy buenos días. Antes que nada quiero agradecer a la mesa por sus ponencias que son muy interesantes y realmente ojalá y se sigan continuando con estas actividades en favor de la paz, ¿verdad? Y en favor de la creación de una nueva humanidad, forma de pensar. Y concretamente mi pregunta eh, es en relación a niños, jóvenes y adolescentes, particularmente adolescentes, donde se pensaba hace no mucho que la edad para ser ya una persona con capacidad de decidir sobre su futuro y aparte también de participar socialmente en cuestiones de derecho, tendría que haber sido desde los 16 años y no como está ahorita a los 18 años en México. Y esto no precisamente con la idea de que los jóvenes fueran a tener una mayor participación social, sino más bien con la idea de la criminalización de la adolescencia, de pensar que los actos de derecho público podrían ya aplicarse a un joven de 16 años y de estar ya en un proceso propiamente jurídico de una persona con las consecuencias que tendría que ver precisamente por este proceso de criminalización. Y quiero también preguntar qué se piensa de ese momento que hubo mucha controversia sobre los niños sicarios, que hubo ese estigma para muchos de ellos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias por sus presentaciones. Yo tengo dos cuestiones que son más como puntualizaciones, si me permiten.
Con respecto a la primera intervención, hay una afirmación que creo que, o sea, yo creo haber entendido el sentido, pero, y creo que todos lo hemos entendido, pero que sí hay que matizar, en mi opinión, politización del cuidado. Es peligroso afirmar algo así. Más se tendría que decir que introducir el cuidado dentro de la agenda política como una cuestión fundamental, porque la politización pues implica la orientación de un cuidado según una orientación política. Y esto lo vuelve aún más peligroso. Perdón, es que a veces cuando trabajando en filosofía uno, sobre los términos. Y la otra es a la última intervención. Estoy de acuerdo, y en esto de todos los estudios sobre el virtual, ¿no? Desde Paul Virilio, sobre el hecho de que Internet, o sea, la nueva forma mediática de la comunicación, no implique simplemente una ampliación, sino una auténtica modificación del pensamiento. Pero no es otra manera del pensar, es precisamente una modificación. Entonces, aquí, más que asumirlo como, es otro pensamiento, es qué relación tiene, de qué forma ha modificado y cuáles serían las derivas problemáticas de todo esto, ¿no? Ahí pienso que actuando en este sentido, se puede trabajar precisamente hacia una atención diferente. Porque yo estoy de acuerdo, con esto cierro, estoy totalmente de acuerdo. Haberlo pensado con una simple ampliación o hasta amplificación ha generado un montón de problemas. Es que hay que pensar cómo esta, digamos, modificación puede abrir a caminos. Hoy nos estamos viendo como hasta el uso, perdón, solo este ejemplo de la aplicación de la inteligencia artificial en WhatsApp está creando problemas para los jóvenes que usan WhatsApp y se encuentran perdidos, perdiendo datos, ¿no? Y hoy sale, cuidado, porque este uso, entonces, ¿por qué lo estamos haciendo así? Es una cuestión de ética de la tecnología, si lo pensamos. Perdón, eran solo como sugestiones. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, de antemano, muchas gracias por la invitación. Y quisiera hacer una pregunta ante la segunda intervención, que hablaba sobre las escuelas de la educación. Comentó que se utilizan los mismos uniformes para todos, para homogeneizar y dar igualdad ante todos los alumnos. Sin embargo, esto ya se demostró como contrario, ya que se dan otras formas en que se nota la desigualdad. Por ejemplo, el tipo de útiles que no se proporcionan, más bien, que cada estudiante tiene que comprar. Y en esas cosas, en esas pequeñas cosas, los demás estudiantes que ya tienen como ese afán de ir en contra de otro, lo toma. Y entonces se podría contraargumentar que esta homogeneización es solamente una forma del capitalismo para todos ser no equitativos, sino una masa para poder controlarla. Mi pregunta es si estoy más o menos, si iba concorde a eso la presentación. Muchas gracias. Eh, ¿Alguien más? Está aquí una presencial y pasamos con la de Facebook. Buenas tardes. Muchas gracias por lo que nos han compartido en esta mesa de discusión, de aportación. Yo tengo una pregunta para la última reflexión que nos hizo la doctora Beatriz, ya que yo estoy muy interesado también en el tema de las inteligencias artificiales, toda esta revolución que viene a partir de lo que hoy conocemos como la industria 4.0 y que pues ya estamos en miras de la 4.1 y que viene más sobre la investigación o cómo ustedes como docentes, como investigadores, contemplan este panorama del uso de las inteligencias, en este caso de inteligencia artificial generativa, que ahorita usted comentó que ya, por ejemplo, la IA generativa, en este caso, ahorita que está fuerte todavía, ChatGPT, DeepSeek, Copilot, Grok, que son como que las que yo más he estado analizando.
¿Cómo nos pueden ayudar y si nos pueden ayudar? Yo tengo una pregunta muy concreta. ¿Se puede hacer investigación con tecnologías de la industria 4.0, de manera particular con la IA Gen? Y si se puede, usted como investigadora, ¿qué recomendaciones nos daría? Muchas gracias. Pasamos con la última pregunta de Facebook. Y Mauro Rodríguez Cuautle nos dice, ¿qué formas de violencia ejercemos en la escuela de manera inconsciente o consciente que atentan contra una cultura de la paz? ¿Cómo podemos promover el pensamiento crítico en las aulas? ¿Qué recursos y materiales se requieren? ¿Qué piensan nuestros adolescentes acerca de las normas y la disciplina? ¿Cómo nos ven? ¿Y qué piensan acerca de la justicia, la paz, la solidaridad, la amistad? Bueno, agradece las intervenciones. Bueno, pues creo que es una investigación súper amplia, ¿no? Muchas gracias por los comentarios y preguntas. Les voy a dar la palabra a los ponentes en orden de presentación. Entonces le doy el micrófono al doctor París. Muchísimas gracias. Me gustaría redundar en sé que no hubo una pregunta, pero en los comentarios que nos hiciste. Una de las cuestiones importantes es que seguimos pensando los cuidados de manera diseccionada, como si cada uno de nosotros tuviera una responsabilidad. Sin embargo, en este caso muy particular a lo que se propone es a la cuestión comunitaria. No solo es mi responsabilidad, ni tampoco estamos pensando en que las familias sean exclusivamente las que se encarguen, sino de una manera comunitaria. Ese es uno de los lugares a los que estamos apuntando. Por eso, esta cuestión de las masculinidades no violentas. Si bien sabemos que existen estas otras formas de aproximarse a las masculinidades, particularmente en esta cuestión de los derechos, porque sí, claro, los derechos existen y no tenemos acceso a lo que tú quieras. Sin embargo, la parte importante es lo que nosotros nos estamos preguntando. ¿Cuántos padres estarían de acuerdo en que se les diera la licencia? Claro, porque imaginamos que está chido quedarnos viendo la tele, etcétera, pero cuidar, como tú que eres padre, yo también que soy padre, cuidar un niño, una niña, un niñe, cuando tiene 40 de fiebre, por ejemplo. Esa es una de las responsabilidades o de las implicaciones que tienen estas licencias paternales. Si bien partimos de un supuesto masculino hegemónico o tradicional, lo que tú quieres, la importancia de los cuidados tienen que ver de una manera comunitaria. No es responsabilidad de la mujer, no es exclusivamente responsabilidad de los hombres, sino las formas en las que nos aproximamos y nosotros como hombres que nos estamos preguntando. Me parece muy interesante lo que nos comentaste. Y es una observación súper pertinente, puntual, que no había considerado. De verdad, se lo agradezco mucho y por supuesto que lo voy a integrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a la doctora Ana Cecilia Valencia. Sí, de manera muy concreta, bueno, primero agradecer, las preguntas son fascinantes y nos llevarían a diálogos muy densos, muy amplios. Primeramente quiero considerar lo que decía una de las preguntas, que si el uniforme realmente da igualdad. Creo que la respuesta la tiene quien lo planteó, no, efectivamente. Y sin embargo, hay que considerar que la tesis de la igualdad, esta tesis de que somos iguales, pues es una herencia precisamente de la modernidad. Y en muchos sentidos, las escuelas siguen siendo instituciones modernas, siguen siendo instituciones que promueven la idea de que todos somos iguales y que esto implica homogeneizar las prácticas. De ahí no solamente la idea del uniforme escolar, sino también la idea del uniforme en el programa, horarios, objetivos, etc. Esto ha sido fuertemente cuestionado, pero finalmente la igualdad como una, digamos, como una perspectiva se encarna en imaginarios de naturaleza social. Esto lo explica muy bien Castoriadis. Y estos imaginarios sociales, al encarnarse en las instituciones, pues generan prácticas que tienden a esa idea de la homogeneización, aunque en el fondo, pues las diferencias siempre se van a visibilizar. No obstante,
esta tesis de uniformar las prácticas, uniformar el modo de vestir, uniformar la experiencia pedagógica. No solamente el uniforme de vestimenta, sino también las formas de uniformidad que existen en las instituciones, en las escuelas en este caso, pero en cualquier institución. Segundo, el tomar decisiones sobre cuestiones prácticas se tiene que dar desde una formación ciudadana, no necesariamente desde una posición legalista, sino desde una perspectiva cotidiana de construir desde la ciudadanía. Esto es darnos cuenta que cualquier cuestión que afecte a los otros, a las otras, a los otros, nos implica, ¿sí? Y esto se fomenta desde la educación básica, más allá de la legalidad. Esto es el que se formen consensos, el que se comprenda lo que existe detrás de la norma, es fundamental en la constitución de la conciencia ciudadana. Y esto no tiene que ver con la edad, sino con procesos también de naturaleza formativa. Y bueno, la edad es un factor importante, pero es fundamental. Y hay estudios importantes que desde la educación preescolar se pueden ir construyendo estas formas, digamos, dialógicas de discutir qué sentido tiene la regla, ¿sí? ¿Qué sentido tiene que seamos puntuales? ¿Qué implicaciones tiene para el espacio social el cumplir, el respetar las cosas que no son mías, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, se tiene que ir construyendo bajo un proceso de naturaleza formativa, que luego pues pasará a un plano de formalidad, de comprender que las reglas van más allá de cuestiones individuales, subjetivas, sino que tienen que ver con cuestiones formales que afectan los espacios públicos. Y por otro lado, la última cuestión, cómo fomentar reflexiones y capacidad dialógica y crítica. Precisamente esto va muy de la mano con procesos de formación donde se le da la palabra y se construye el diálogo desde el reconocimiento. Para que haya diálogo tiene que haber reconocimiento. El diálogo no se da por decreto, el diálogo no se puede dar en sociedades autoritarias, ¿verdad? Hay un pseudodiálogo cuando se piensa que opinar y que cada quien manifieste lo que piensa nos lleva al acuerdo. No necesariamente los diálogos llevan al acuerdo. Los diálogos pueden llevar también a reconocer las tensiones que existen entre pares y en grupos. Entonces, es muy importante ir construyendo estos espacios dialógicos desde estos escenarios sociales y de ahí, pues, la capacidad de la reflexión, de la argumentación, de las razones. O sea, siempre nos hemos puesto la lógica de que el argumento es solamente para quienes tienen un pensamiento formal, pero también las infancias argumentan. También las infancias dan razones del por qué deciden algo por encima de otro, o por qué tomar ciertas elecciones ante dilemas, etc. Y esta es parte de la tarea formativa que se construye día con día, pero que no se da de la noche a la mañana, ¿verdad? Sobre todo en sociedades donde se viven formas de violencia, de autoritarismo, etc. Y a mí me parece que un aspecto importante también es reconocer que el cuidado tiene una dialéctica, ¿sí? Que hay una dialéctica del cuidado de pasar de una cuestión doméstica a una cuestión social, política, donde el cuidado ya no puede ser solamente una condición de trabajo de segunda o de trabajo doméstico de mujeres, sino que el cuidado tiene que ser una tarea de orden social, de orden político, propia del espacio público y inherente precisamente a lo que es la construcción de sociedades democráticas y justas. Bueno, con esto, gracias por las preguntas. Con esto concluyo. Muchas gracias, doctora. A continuación le doy la palabra al doctor Alejandro. Les pedimos, por favor, que sean breves, ya estamos sobre tiempo, desafortunadamente. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo me quisiera referir así nada más brevemente a la pregunta
que se refería a este asunto de las capacidades de los adolescentes, de las adolescencias según la edad, que también tiene que ver, desde mi punto de vista, con la cuestión de los cuidados, esto que se ha estado comentando. Como lo explicó la doctora Beatriz en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, viene este cambio de paradigma, de un paradigma en que se entendía a las infancias como objeto de tutela, ¿no? O de protección, a un nuevo paradigma en el que se les reconoce como sujetos de derecho. Y uno de los elementos que ella comentaba era este asunto de la participación como uno de estos pilares. Ahí es donde viene incrustado el concepto de autonomía progresiva. O sea, la idea es que si lo vinculamos con el asunto de la perspectiva utilitarista, que este asunto del libre desarrollo de la personalidad es algo que se va dando, ¿verdad? En todo sujeto. Me gustó ahorita como comentaba la doctora Ana Cecilia, cómo desde el preescolar, ¿verdad? Podemos empezar a favorecer ese desarrollo paulatino de la autonomía, ¿verdad? A través de estos esfuerzos dialógicos de escucha, de reconocimiento, etcétera, de tal manera que la autonomía, el margen de autonomía progresiva, pues va desarrollándose poco a poco conforme va creciendo el individuo, ¿no? Digamos, su capacidad de ejercicio. Y yo creo que el asunto de los cuidados tiene mucho que ver con esto, porque precisamente la idea de la autoridad, ¿no? Que pueden ejercer las personas adultas, ¿verdad? Que tienen un rol de autoridad frente a las infancias, pues tiene que ver precisamente no es de una concepción autoritaria, sino desde la concepción de favorecer el desarrollo de esa autonomía y de ese libre ejercicio de la libertad, ¿no? Y del desarrollo de la individualidad. Entonces, creo que ambas cosas están muy vinculadas, ¿verdad? Son como las dos caras de una misma moneda, y creo que ahí hay una responsabilidad muy, muy importante, ¿no? De pasar a esta concepción como más general del cuidado vinculado al asunto de la autonomía, ¿verdad? Bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Le cedo el micrófono a la doctora Beatriz. Gracias, espero ser breve. No, sí, seré breve. Bueno, yo quisiera contestar un poquito de todo. No apunté todas las preguntas, pero empezando, por ejemplo, con la pregunta de las masculinidades y de esto de la teoría de género, de los niños sicarios, de las diferencias y las uniformidades en las escuelas. Creo que al final del día son políticas públicas que deben de ir adaptadas a las circunstancias de cada grupo, y esto no lo pueden dar las tecnologías. Todos los niños, bueno, no todos, pero una gran cantidad de niños ya usan este tipo de tecnologías, arrojan datos, y si tuviéramos acceso a esos datos y si esos datos estuvieran estructurados con una tecnología de ciencia de datos, podríamos saber indicadores, y esos indicadores nos van a generar políticas públicas dirigidas. Entonces, es importante, pues, a este tipo de teorías, a sumarles cómo aportar, resolver por medio de tecnología para poder dirigir políticas públicas que funcionen y no nada más que parchen o no nada más que sean buenos deseos. Por otro lado, esto de otra forma de pensar, bueno, yo considero que el Internet sí nos da una forma de pensar distinta a la realidad. No es lo mismo una persona que está situada en el campo a una persona que está situada en la ciudad, que tiene acceso al Internet y que tiene acceso a todo este bagaje de conocimiento, de información, porque bueno, a lo mejor ya no es tanto conocimiento, sino información, para saber cómo interpretar el mundo que tenemos. Entonces, creo que ahí hay una línea que debemos de homogeneizar, pero igualar, pero en las diferencias. O sea, tampoco podemos ser impositivos, ¿no? Tenemos que también conservar la identidad de cada persona para que las tecnologías no dejen atrás a unos y dejen adelante a otros, y entonces más nos segreguen. Esa es otra, bueno, sería mi respuesta, pero voy a investigar más en eso de otra forma de pensar la realidad. Y bueno, en este aspecto que nos dijo el compañero, ¿cómo te llamas? Noé, qué interesante que estés interesado en las tecnologías. Creo que es un debate ahorita cómo investigar con las tecnologías de inteligencia artificial generativa,
Creo, he estado en varios foros en donde se está debatiendo no solamente esto de protección de derechos de autor y protección de todos estos derechos que se han quedado a la luz de quién es la creación, ¿no? Sino que yo creo que vamos a llegar en el mundo, empezamos en el papiro y luego pasamos a la imprenta y luego pasamos a decir, bueno, tengo que citar al que dijo la idea de antes. En este mundo pues ya no parece ser que hay nada nuevo, entonces esta creatividad nada más es una serie de digestión de ideas en la que podamos sacar una nueva y siempre tenemos referencias. Entonces la inteligencia artificial es una manera de crear conjunto en el que si está el debate ahorita, en el de que cómo citarla como algo que si hiciste copiar y pegar y entonces sí la citas porque fue algo creación conjunta y tienes que poner el prompt. No sé cómo vayan a hacer entonces los artículos científicos próximamente, si tienes que poner todo el prompt y todo el proceso, pues va a ser todo un libro, o si nada más va a ser algo como si tú estuvieras leyendo un libro y entonces tú estás digiriendo esas nuevas ideas y es tu creación, siempre y cuando no hagas copiar y pegar, porque eso es como si agarraras Google y copiaras y pegaras, ¿verdad? En esto hay, no sé si has visto que hay un libro rápidamente ya que se llama Hipnocracia, es una noticia que salió hace poco, en donde hay un autor que se llama Yang Wei Shun, lo estaba buscando ahorita la nota, y resulta que una reportera quiso buscar a este autor y no existe. Entonces, la persona que hizo de traductor de este libro, Colamedisi, creó a este autor Shang Wei por medio de 2 inteligencias artificiales. Y está este libro que se llama Hipnocracia, que era algo que este filósofo quería poner un término a lo que está pasando ahorita con estos conceptos de política de Trump y todo esto. Lo creó y lo hizo y tiene varias ediciones y resulta que fue un éxito hasta que dijo alguien, algo me suena, voy a buscar al autor y no lo encontró. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Estamos en este cambio en donde ahorita como filósofos, bueno, yo no soy filósofa, me hubiera encantado haber estudiado esto desde mi primera base, pero creo que la filosofía debe de sentar las bases cómo tratar estas inteligencias en la investigación, porque cada vez hay más herramientas para la investigación y si no las usas, es como si no quisieras usar el libro que en la antigüedad se editó, ¿no? Entonces, el chiste es ser parte también de estos debates para poderlo, que no avance sin nosotros, sino que nosotros también seamos partícipe de este cambio y no de Silicon Valley nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente reiteramos el agradecimiento a las y los ponentes en este primer encuentro nacional de paz y filosofía. Sin duda, sus conocimientos, su experiencia, pues ha sido muy gratificante para todas y todos. Y bueno, también agradecer a la audiencia, tanto presencial como en redes sociales. Les invitamos a las siguientes mesas y bueno, pues la Facultad de Filosofía, evidentemente a través de la Universidad Autónoma de Querétaro, no solamente les agradecemos, sino también pues les reiteramos una enorme bienvenida. Con esto queda cerrada la mesa Paz, Conflictos y Adolescencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.